En Santiago 2, 14 al 16 dice: Hermanos míos, ¿de qué sirve decir que se tiene fe si no tienen obras? ¿Acaso esa fe puede salvar? Si un hermano o una hermana están desnudos y no tienen el alimento necesario para cada día, y alguno de ustedes les dice: vayan tranquilos, abríguense y coman hasta quedar satisfechos, pero no les da lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve eso? En Hebreos, el capítulo 11, dice que tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Para un gran grupo de personas dentro de la fe, están involucradas la razón, la emoción y el deseo. Me refiero a que entienden que en la fe participan la razón, porque las personas reconocen en su pensamiento que Dios existe. Y participa la emoción, porque se pueden alegrar por saber de un Dios amoroso, y es así como tienen el deseo de estar bien con Dios y de recibir sus bendiciones. Cuando dicen tengo fe en Dios, están asumiendo la fe de esta manera en la que acabo de describir. Pero esta forma de entender la fe es equivocada. La fe no se puede quedar solo en la razón, la emoción y el deseo. La fe abarca más. O en otras palabras de Santiago, esta fe que se queda en la razón, la emoción y el deseo es una fe muerta. Porque le falta un aspecto esencial para que sea la verdadera fe. Porque la fe bíblica lleva a una nueva realidad, trae cambios prácticos y concretos en la vida. Y este es un tema que se ve desde el inicio de Santiago. Quiero hacer contigo un pequeño repaso de la serie de prédicas de Santiago que estoy exponiendo estos domingos. En el capítulo 1, los versículos 2 a 4 de Santiago, el título de la prédica que se dio fue Sacándole ventaja al coronavirus. Y allí vimos que las dificultades en la vida son experiencias que ponen a prueba nuestra fe. En el versículo 3 del capítulo 1 de Santiago dice: bien saben que cuando su fe es puesta a prueba, produce paciencia. Luego predicamos acerca de Santiago, el capítulo 1, los versículos 5 al 8. Y el título de la prédica fue Con sabiduría en toda prueba. Y allí vimos que debemos pedir sabiduría con esa fe permanente que tenemos los seguidores de Cristo para aprender a vivir el día a día de acuerdo a los principios de la Biblia. Luego vimos Santiago capítulo 1, los versículos 12 al 16. El título de la prédica fue Quitando el mal de raíz. Y allí vimos que para dejar de practicar lo malo es necesario acercarse al Señor para que limpie el ser, para que limpie nuestro corazón. Luego, en Santiago, el capítulo 1, versículos 19 al 27, el título de la prédica fue ¿qué hacer para practicar la palabra de Dios? Y allí vimos que es necesario tener la palabra de Dios como lo más valioso y sujetarse a su autoridad para alcanzar la meta de practicarla. Luego, en Santiago, el capítulo 2, los versículos 1 al 13, el título de la prédica fue Discriminación. Y allí vimos que el cristiano ama a su prójimo, ama a todos, valorándolos como criaturas de Dios iguales a uno. El amor impulsa a actuar por el bien del otro. Podemos ver claramente que la Biblia nos enseña que lo que hacemos ocupa un lugar importante en nuestras vidas como cristianos. Queda claro que seguir a Cristo está relacionado directamente
con lo que hacemos cada día. Son las acciones manifestando el estado del corazón. La fe cristiana no es algo que se queda en la mente y las emociones. Es un estilo de vida que involucra también las decisiones y las acciones. En primer lugar, Dios da la fe viva, de la que nos habla la Biblia. No es algo que la persona la desarrolle, no la crea o la genera ella misma. No, más bien es algo que Dios nos regala y la pone en nosotros. En Efesios, el capítulo 2, el versículo 8 dice: ciertamente, la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Este versículo nos muestra que la fe está dentro del regalo de la salvación que Dios nos da. Es por esto que puedo afirmar que la fe viva no es creada por las personas, sino que es Dios que la pone dentro en nuestros corazones. Hay algo que marca la diferencia entre la fe viva y la fe muerta. En Santiago, el capítulo 2, el versículo 19 dice: ¿tú crees que Dios es uno? Y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. Esta es la fe muerta. Una persona puede creer una enseñanza, puede creer lo que le dice una religión, de la misma manera que puede creer cuando el carpintero le dice que la silla que hizo, que esa silla que ha fabricado, es de buena calidad. Esta es la fe muerta, aquella que la misma persona la desarrolla en su mente. Es el acto donde tú escuchas decir algo a alguien y piensas: sí, le creo. Creo que lo que dice es verdad. O alguien que escucha el Evangelio y cree que lo que le dicen es verdad y piensa: sí, yo creo que Jesús es Dios y que murió por mi salvación. También creo que Dios me ama y también creo que es verdad cuando me dice que soy pecador. Me siento mal porque he pecado y me siento bien porque Dios me ofrece perdón. Yo deseo esa salvación. Si su creer termina acá, solo en un deseo, y la persona sigue su vida como antes, lamentablemente tiene la fe muerta de la que habla Santiago. Muchas personas creen que esta es la fe de la que habla la Biblia, pero no lo es, porque le faltan componentes vitales para que sea fe, la verdadera. La fe lleva a tomar una decisión y también lleva a la acción. Si no hay una decisión y si no hay una acción, esa fe es muerta. En otras palabras, quiero usar la analogía que hace Santiago, y es la siguiente: las obras son para la fe lo que el espíritu es para el cuerpo. Un cuerpo sin espíritu está muerto. De la misma manera, una fe sin obras está muerta. Eso dice en Santiago, el capítulo 2, el versículo 26, y te lo voy a leer. Pues así como el cuerpo está muerto si no tiene espíritu, también la fe está muerta si no tiene obras. La fe viva es el medio que te lleva a la realidad de la salvación. El deseo o el ser positivo o positivista son cosas que se quedan en la mente, son subjetivas, pero la fe viva no es así. Esta desemboca en la práctica porque es concreta. En otras palabras, lleva a una nueva realidad. Cuando una persona escucha el Evangelio, el mensaje que le dice que por su pecado
merece la condenación, pero que por gracia de Jesucristo, el Señor le ofrece salvarle de esa condenación. Escucha este evangelio y recibe la fe que da el Señor. Esta persona, desde lo profundo de su ser, experimenta la necesidad de dar el paso de acción, de entregar su vida a Cristo. Aquí actúa la razón porque entiende el mensaje del evangelio que se le explica. Participa también la emoción porque siente dolor al reconocerse pecador y se quebranta por conocer del grandioso amor del Señor. Pero también participa la decisión porque hace suya la convicción de que es necesario seguir a Cristo, y participa la acción porque da el paso de iniciar el cambio en su vida, buscando conocer a Jesús para vivir como Él vivió. Desde ese momento en adelante, ya es un hijo de Dios. Qué diferente es la fe viva con la fe muerta. Aquel que tiene la fe viva inicia su vida de seguir a Cristo con decisión y acción. Es de esta manera que aprende que la vida cristiana se manifiesta en la acción, como por ejemplo, dando al que no tiene qué comer o al que no tiene ropa. Es por eso que Santiago dice que aquel que no ayuda al que pasa estas necesidades tiene una fe muerta. Por eso Santiago dice, la fe, si no tiene obras, está muerta. No se queda allí. Santiago presenta pruebas de que la fe sin obras es una fe muerta. La prueba principal que presenta es Abraham, a este hombre conocido como el padre de la fe. Dice en Santiago, el capítulo 2, el versículo 20, no seas tonto, ¿quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Santiago hace referencia al relato de Abraham en Génesis. Dice en Génesis el capítulo 22, 1 en adelante, después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente, Abraham se levantó, le puso la albarda a su asno, y se llevó consigo a 2 de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Esta es la primera parte de la lectura maravillosa, de esta historia maravillosa de Abraham. Me llamó la atención que este varón, este papá, que más parecía el bisabuelo de Isaac porque había tenido a su hijo siendo ya muy mayor, tan solo al día siguiente que el Señor le dijo que llevara a su hijo para presentarle como holocausto, ya estaba partiendo para hacerlo. No trató de alargar el tiempo, no intercedió por la vida de su hijo. Él obedeció inmediatamente. Cuando Dios llamó a Abraham,
La respuesta de Abraham fue: aquí estoy. Estas palabras, cuando Abraham las dijo, significaban en primer lugar, en primera instancia, obediencia. Abraham le estaba diciendo: aquí estoy, mi vida está aquí para hacer lo que tú digas, porque mi vida es tuya. La fe de Abraham se manifiesta en su obediencia. En Hebreos, el capítulo 11, el versículo 17 en adelante dice: por la fe, cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció así a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho: por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, y en sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Abraham confió plenamente en que Dios guiaba su vida por el mejor camino. Abraham haría cualquier cosa que el Señor le diga, porque sabía que esto es lo mejor, por más loco que le parezca. Pero principalmente lo haría porque Dios es su Señor. Abraham recibió palabra de Dios y obedeció esta palabra. ¿Tienes esa fe viva en Dios? Esto significa que en tu vida confías plenamente en Dios y en su palabra, que lo que dice en la Biblia lo harás inmediatamente, sin titubear, sin preguntarte por qué, y mucho menos sin refutarla con tus criterios personales. En Romanos, el capítulo 10, el versículo 17, dice: así que la fe proviene del oír, y el oír proviene de la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta la fe que el Señor te dio y se hace visible cuando la obedeces. Pero si no haces lo que dice en la Biblia, la pregunta es: ¿cómo puedes decir que tienes fe en Dios? Y esto es lo que dice Santiago. Aquí en Santiago no es las obras versus la fe. Aquí en Santiago lo que se afirma es: las obras son parte esencial de la fe. Te pido que revises lo que entiendes del cristianismo, porque tal vez te estuvo ocurriendo lo que yo he visto que le ocurre a muchas personas que piensan que en la fe cristiana solo involucran los razonamientos, los sentimientos y los deseos. Pero ahora vimos que la fe viva, la fe cristiana, involucra el razonamiento, los sentimientos, las decisiones y las acciones. Tener fe en Cristo implica ser personas de acción y no solo de puro bla bla. ¿Qué fe sigues? ¿La fe muerta o la fe viva? Vamos juntos a seguir esta fe viva que nos enseña Santiago y que es la misma de Abraham, que consiste en conocer a Jesús para aprender a vivir como Él. Te animo, sé valiente, atrévete. Vamos.